Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cubavisión Deportes gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, sea usted bienvenido a nuestra revista de fin de semana que estamos comenzando con un compendio de lo realizado por nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, gracias al colega Duanis Hernández. Los primeros deportes que compitieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 ya concluyeron sus calendarios. Cuba ha tenido buenos resultados en la mayoría de ellos. Las mejores notas han sido para el judo, que ganó con solvencia los Juegos con 9 títulos, incluso uno más que en Barranquilla 2018. A los judocas más establecidos como Idalis Ortiz, Andy Granda e Iván Silva, se sumaron los menos experimentados de las divisiones inferiores, quienes realizaron un gran trabajo. El judo sobrecumplió y de qué manera. Confieso que no esperaba 9 coronas, pero en este nivel todavía es amplio el dominio de este deporte para Cuba. Esta disciplina le puso la varilla bien alta al resto de los deportes que participarán por nuestro país. Otra disciplina que ganó los Juegos fue el tenis de mesa, que llevaba como propósito 2 títulos y alcanzó 3. El triunfo de Andy Pereira no solo matizó una excelente actuación, sino que sirvió para destronar a Puerto Rico en la puja por naciones. Las palmas para las mujeres que se sacaron la espina de 2018 y vencieron a Puerto Rico en la competencia por equipos. Dolorosa la derrota en el mixto porque Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos tuvieron el oro en las manos. No me canso de repetir que el tenis de mesa mantiene una excelente gestión de sus directivos y sigue por el camino correcto. La halterofilia también cumplió con creces. No llevaban pronósticos de títulos y sacaron 2 medallas de oro de las palanquetas salvadoreñas. Arley Calderón dominó el envión en los 61 kilogramos y estuvo a punto de ganar el arranque. La supercompleta Marifélix Sarría, a pesar de su juventud, ganó con categoría el envión en más de 87 kilogramos. Buen trabajo del levantamiento de pesas. En este primer bloque el único deporte que quedó por debajo de las expectativas fue el voleibol de playa. Y es que se esperaba la corona de la dupla formada por Norlen Díaz y Jorge Luis Alayo. Es cierto que perdieron en un partido trepidante en semifinales ante los mexicanos Miguel Sanabria, Juan Virgen, pero los cubanos tienen calidad para ganarle a los aztecas. La dupla de Jennifer Rivera y Armanda Menteros con su 4º lugar estuvo en el entorno de lo esperado. Regresaremos con otros análisis, pero estos primeros deportes estuvieron en su gran mayoría por encima del nivel. ¿Ocurrirá lo mismo con otras disciplinas? San Salvador 2023 tiene la palabra. Fue un comentario de Duanis Hernández. Seguimos en Cubavisión Deportes, programa producido por Cubavisión Internacional, también con salida al aire por este canal y Canal Caribe. Bienvenido Jesús Muñoz y Rodolfo Durán a propósito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En primeras reflexiones tras una semana de competencia oficialmente, Muñoz. Bueno, unos Juegos Centroamericanos donde, Luján, saludo para ti, sí. El reto estaba planteado. Cuba, la posibilidad de conservar una segunda posición, toda vez que México es realmente una delegación que las tiene todas para llevarse la primera posición. En el caso de Colombia, era el gran rival de Cuba precisamente por ese segundo escaño y desde el inicio se ha visto, o sea, en los deportes que han ido concluyendo, el pulso Colombia-Cuba yo creo que ha sido la tónica. En cuanto a la delegación cubana, yo creo que entre lo más interesante, sobre todo a modo de sorpresas, para resaltar lo positivo, está la actuación de la gimnasia con un Doris Navarro que realmente el muchacho ha demostrado que talento tiene. De hecho, la gimnasia cubana año tras año demuestra que siempre saca 1 o 2 muchachos con talento que se insertan en el panorama regional e incluso continental con muchísimas posibilidades. En algún momento también, bueno, Manrique Larduet logró tener posibilidades ya a nivel mundial y olímpico. La otra nota positiva, la natación. ¿Cuántos años sin que la natación cubana aportara en grande al medallero cubano en este tipo de justas multideportivas con una generación talentosa, una generación que además ha tenido más oportunidades quizás que otras de ir a Europa, de realizar bases de entrenamiento en Rusia, sobre todo en algunas naciones, y yo creo que los resultados se están viendo. Además, muchachas que vienen juntas desde la adolescencia, muchas de ellas, de hecho, todavía muy jóvenes, apenas rozando los 20 años. Y hay otro grupo que viene detrás que también viene con muchísimo talento. Además de estas dos disciplinas, yo creo que actuaciones destacadas, la lucha, pero la lucha nos tiene acostumbrado a esto. En el caso de la lucha greco en Barranquilla 2018,
se agenciaron 5 de 6 coronas, solo se nos escapó una y ahora fue pleno, 6 representantes, 6 medallas de oro. Yo creo que la lucha siempre demuestra que es uno de los deportes más estables en Cuba, en centroamericanos, en panamericanos y qué hablar del entorno olímpico donde venimos ganando medallas de oro desde Barcelona 1992. Este es un poco el resumen de algunas de las cuestiones más destacadas. Y para Rodolfo Durán, ¿qué no ha sido tan positivo para Cuba en esta primera semana? Sobre todo por debajo de pronósticos, ¿no? Sí, exactamente, Luján. Un saludo para ti, también para todos los amigos que están con Cuba Visión Deporte. Yo creo que en los deportes colectivos es donde se va quedando un poco por debajo de lo esperado. La actuación del baloncesto femenino, para mí yo creo que va siendo de lo peor de la delegación cubana, sobre todo por la manera en que pierden ese juego de semifinales ante República Dominicana. Yo realmente es inconcebible que lo que le sucedió a ese equipo femenino de baloncesto, y es una repetición de lo que le ocurrió hace 5 años con Colombia en aquel partido por la medalla de oro. El baloncesto femenino tuvo una hegemonía que es muy parecida a la que tuvo Cuba en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, porque desde el año 70 hasta el 2014 ganó 10 coronas de manera consecutiva, que son precisamente las 10 veces que Cuba ganó los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y bueno, en el 2018 se perdió la hegemonía de manera general de Cuba y se perdió la del baloncesto. Y bueno, ahora el baloncesto se queda hasta sin medalla. Hay otros deportes, el softball, 5º lugar. Realmente softball masculino. El softball masculino. El femenino comienza este día 2. Perdieron ese doble juego con Venezuela y República Dominicana. Después la derrota contra Guatemala no estaba en los planes, verdaderamente, esa derrota contra Guatemala. Yo comentaba, Luján, hace un par de noches en el Canal Caribe que en el caso del softball, a mí me llama la atención que me parece que insisten demasiado con Alain Román. Tal vez es algo, en el softball se sabe que los pitchers lanzan todos los días. Es típico. Pero a mí me da la impresión de que es muy seguida la actuación de Alain Román, y esta vez no ha estado tan hermético, o no estuvo tan hermético como en otras oportunidades. Es quizás una percepción muy particular mía, a lo mejor no es la realidad, pero bueno, es lo que aprecio. Y hasta donde yo conozco, este softball tampoco tuvo una gran oportunidad de entrenamiento y preparación para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Hasta donde yo conozco. Y eso puede también acá haber en el país. Yo creo que se lo sintieron en este punto. El voleibol de playa perdió contra la pareja de México. Al final no se cumplió el propósito, que era llegar a la final, pero perdieron contra el mejor equipo, o uno de los mejores equipos que había en la competencia. Y además, bronce para esa pareja. Y además un partido extremadamente largo. Y bueno, lo otro es, desde el punto de vista individual, el boxeo. Con esas 2 medallas de oro que alcanza, hay muchas opiniones con respecto al boxeo. También es una escuadra muy joven. Hubo boxeadores que se quedaron por debajo, pero hay mucho predominio de juventud en ese equipo cubano de boxeo. Hay púgiles que realmente no eran los que tenían previsto que estuvieran en estos Juegos Centroamericanos. Cuando tú miras el ciclo, hay otros boxeadores que debían haber asumido la responsabilidad, que tuvieron que encomendarse a otros boxeadores y lamentablemente no pudieron cumplir la tarea. Para cerrar el tema, yo creo que el boxeo merece su espacio y su respeto por la trayectoria y la seriedad con que trabajan. Y al final yo estoy de acuerdo con esa nómina. ¿Por qué? Porque premiaron a los subcampeones del mundo. Claro. Están en unos Juegos Centroamericanos. Más allá de la juventud, de nombres que debían estar o no debían estar, pero si usted es subcampeón del mundo, ¿por qué tiene que haber una duda para ganar unos Juegos Centroamericanos del Caribe? Claro. Por lo tanto, yo creo que lo que pasa que dejemos ahí a Cebalo un rato a ver qué pasa. Lo que comentaba era con respecto a que a esos mismos boxeadores no eran los que estaban previstos para el Mundial. Por ejemplo, en 57 kilos era otro boxeador, el que venía ya desde varios años. Boxeo que ha sufrido deserciones importantes también en los últimos años. En el mismo 71 kilos, la figura que iba a ir a los Juegos Centroamericanos era Joenly Feliciano, que se había proclamado campeón mundial. Bicampeón mundial. Okay. O sea, que son cuestiones que... Dejémosle un espacio al boxeo entonces. Claro. Continuamos en Cuba Visión Deportes. Regresamos con más de los Juegos Centroamericanos en unos minutos. De los centrocaribeños, la lucha greco y la natación constituyeron noticia para la delegación cubana con 10 títulos. Al respecto, los periodistas Guillermo Rodríguez y Luis Izquierdo nos ofrecen detalles desde la sede. Bueno, Raúl Trujillo, jefe técnico de la lucha grecorromana en nuestro país. El equipo se va con 6 medallas de oro, realmente un resultado impresionante. Esperaba realmente tener esta
gran actuación de la lucha greco, una de las mejores en la historia de los Juegos Centroamericanos. Bueno, Guille, primeramente, bueno, por las dificultades que habíamos tenido en competiciones y en base de entrenamiento, primero que creé un estado de duda, ¿no? Porque no había estado también mucho tiempo con el equipo, pero después vi que el equipo se fue recuperando y ya en Cuba, antes de venir para acá, dije, vamos a aspirar, vamos por las 6 y yo creo que podemos lograr las 6. Tenemos el mejor equipo del mundo, 2 veces campeón olímpico, las aspiraciones tienen que ser grandes, no nos podemos quedar a la media. Cuba necesitaba las medallas, había que dárselas y salimos a dárselas a todo costo. Creo que estamos muy felices, tenemos que seguir trabajando y que nos apoye para poder resolver algunas dificultades técnicas que tenemos para poder aspirar al nuevo título olímpico y a buscar más número de medallas en los Juegos Olímpicos y en el Campeonato Mundial, ahora clasificatorio del mes de septiembre. Estamos muy felices y muy contentos por los resultados. Muy alentador ver a Gabriel Rocío en esa forma. Sí, Gabriel se presentó bastante bien a pesar de haber tenido un mes y poco de preparación en Brasil. Los enviamos para allá, bueno, para que se pudiera ir recuperando sin ningún tipo de problema, alimentándose bien, tranquilo, pudiera trabajar con los medios que tienen ahí de los gimnasios de fuerza y bueno, pienso que se presentó muy bien. Jaciel Hernández, uno de los miembros de la natación responsable de tanta felicidad en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Esperaba realmente lo que se ha logrado acá? Hace un tiempo, ¿no?, que se viene trabajando con mucho esfuerzo por parte de todo el colectivo y muchas personas anónimas. Que bueno, hoy estoy aquí para agradecerlo y realmente veníamos por una medalla de oro que era esta que acabamos de alcanzar, el 4x200 libres. Yo siempre dije en Cuba antes de salir que quizás 4 o 5, ¿no? Una se nos fue un poco ahí el 400 libres de libre, pero nada, así en la competencia yo siempre le digo que hay que venir a competir y que si se pierde o como decir, siempre se gana algo, ¿no? Y en el mejor de los casos 4 medallas de oro y los récords nacionales de Lorena y después de venir lesionada, competir aquí en el relevo siendo todas una sola persona y realmente súper emocionado, súper contento porque ya le digo, es un camino largo, es un camino que ha tenido, vamos a decir, varios baches y nada, seguir esforzándome. Seguimos en Cubavisión Deportes, casa productora Cubavisión Internacional, con señal al aire por este propio canal y también Canal Caribe cada sábado. Arián Alejandro, bienvenido. Copa de Oro, presentación de Cuba esta noche de sábado ante Guadalupe. Un partido difícil y que le va la vida, porque otra derrota queda eliminado en sus pretensiones de una segunda fase. Así mismo es, Lugán. Gracias por la invitación, como siempre, aquí a Cubavisión Deportes. Saludar a todo el colectivo y los que están con nosotros hoy, como usted bien decía, esta jornada Cuba-Guadalupe, un partido clave. Lo era el de Guatemala, ya no se pudo saldar con ni siquiera un empate, no se pudo rescatar ni un punto. Por cierto, Guadalupe que sacó una unidad ante Canadá. Sí, es verdad que no es la Canadá del Mundial, que no es la Canadá de Jonathan David, de Alfonso Davis, pero al final es un muy buen resultado. Y miraba yo los partidos. Una sorpresa, pienso yo. Eso le iba a decir. No es tan sorpresa porque de los 4 partidos hay 2 victorias para Canadá, pero hay una para Guadalupe y fue precisamente en Copa de Oro 2007. Es decir, que en este evento se han enfrentado en par de ocasiones y Guadalupe le ha ganado 1 y le ha sacado un empate al equipo canadiense. Así que podíamos verlo como no tan sorpresa, aunque obviamente por la realidad de ambos conjuntos podría parecer. Guadalupe que se va a presentar ante Cuba, como mismo lo hizo ante Canadá, sí. Luján, con 15 futbolistas de sus 23 que juegan en Europa. Ojo con esto, que es un detalle importante. Hay jugadores de la Serie A del Torino, hay jugadores de Suiza, de Francia, por supuesto. Recordad que es esta isla caribeña es territorio de ultramar de Francia. Y todo esto yo creo que hace más complejo el panorama de Cuba porque no debe ser la misma a la que derrotamos hace algunos meses ya en la Copa o en la Liga de Naciones en la segunda división aquí en Santiago de Cuba, 1-0. Recordar que en el primer partido de ese mismo grupo nos ganaron 2-1 en Guadalupe. Es decir, que debe ser un partido bien complejo y además también la realidad cubana en cuanto a su ausencia de gol o su falta de gol condiciona muchísimo. Aldair Ruiz, que marca muchísimo en Gibraltar, pero no se ha logrado todavía engranar con la selección.
todavía le falta, tiene solo dos partidos, bueno, 3 si contamos los 2 amistosos con Chile y Uruguay, por lo tanto le falta todavía madurar y trabajo, y yo creo que el criterio futbolístico de esta selección me sigue dejando dudas, Luján. Un equipo que va muy fácil en un partido de más o menos, te comienza jugando 25, 30 minutos con cierta solvencia defensiva, quizás con alguna que otra ocasión, pero genera muy poco. Más allá de la jugada de Yasniel Matos, el disparo entre los 3 palos, es que Cuba no solamente que no tenga goles, que no dispara prácticamente a puerta. Hay un dato de los 5 partidos, últimos 5 partidos en Copa de Oro, desde el año 2015 hasta la fecha, Cuba no ha anotado. 467 minutos, si mal no recuerdo, 0 gol anotado y un total de 24 recibidos. Gracias al colega Andy Lam por este dato. Sí, es que es abrumador el dato, ya eso te refleja lo que ha sido Cuba en Copa de Oro de manera general, donde han sido muy pocas las victorias, muy pocas. Bueno, de hecho, una de ellas había sido ante Guatemala en 2015, precisamente la última vez que Cuba anotó un gol en Copa de Oro, de Michael Reyes, que hoy no es titular en el equipo. Y bueno, ciertamente, te repito, me parece que el panorama va a ser muy complicado. Creo que va a ser otro torneo más en el que íbamos con muchas expectativas, sobre todo después de lo que se vio en Uruguay. Es que yo pienso que tiene que ser la victoria, porque incluso un empate, tener que jugar con Canadá después, prácticamente acondiciona también la situación del equipo cubano, ¿no? Incluso ganándole a Guadalupe. Está difícil. Está difícil porque deberías ir a sacarle al menos un punto a Canadá para ver si hay algún empate, qué posibilidades tienes. Por lo tanto, parece difícil. El no poder sacarle unidades a Guatemala y que Guadalupe ya haya empatado con Canadá condiciona muchísimo lo que pueda ocurrir. ¿Sugiere algún cambio para este partido esta noche? Yo creo que debería entrar Michael Reyes, a propósito que ya lo mencionábamos. Me parece que por el trabajo de ya llevar tiempo con el equipo, se entiende mejor con Paradela, se entiende mejor con los que están en zona de ataque, con Arichel. Creo que Aldair Ruiz ahora mismo, por mucho que le quieran seguir dando la oportunidad, no se siente cómodo dentro del equipo por el esquema que presenta. Me parece que el cambio fundamental sería Michael Reyes. Y resentido el equipo con las lesiones. Sí, una vez más, lamentablemente en el primer partido no pudimos contar con Cabafe, con Carlos Vázquez como titular, que por cierto, a pesar de ser defensa, para mí es en el jugador de la selección nacional que más criterio tiene para salir jugando con el balón, a pesar de ser defensa. Ya, ¿lo movería usted de posición? No, lo dejaría ahí con Modesto Méndez. Es que hacen una dupla, es la mejor dupla defensiva que puede presentar Cuba. Ok. Bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones, Arián. Cuando hablaba de lesiones, hablaba de Onel Hernández. Sí, por supuesto, de Dairon Reyes, Karel Espino, que condicionaron muchísimo tener un 11 más competitivo. Correcto. Bueno, esperemos a ver qué sucede y la próxima semana estaremos cerrando el tema Copa de Oro acá en nuestro espacio. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Y desde este 2 de julio, el equipo Cuba de softbol femenino luchará por una histórica medalla de oro en los Juegos Centrocaribeños. Sus opiniones en exclusiva a nuestro espacio en una de sus sesiones de entrenamiento en La Habana. Yo siempre he dicho que no se puede subestimar a nadie. También lo veo difícil, ¿sabes? Porque te digo que no se puede subestimar. Pero bueno, nada, nos estamos preparando poco a poco, día a día, y nada, estamos aquí y nos están saliendo bien las cosas en el terreno y gracias a Dios nos están saliendo bien las cosas. ¿Dónde ha trabajado fundamentalmente el equipo? ¿En qué ha hecho énfasis con relación a los Juegos del Alba, al último torneo panamericano que se jugó allá en Guatemala? ¿Cómo ves el equipo comparado con estos eventos? No, mira, seguimos haciendo énfasis en los 3 parámetros, ¿no? Defensa, ofensiva y picheo. Y creo que en estos 3 nos estamos fortaleciendo también. Y bueno, nada, seguir adelante y vamos a darlo todo en los juegos. Nos estamos preparando al máximo. Queremos lograr un objetivo ya muy colectivo, que es alcanzar la medalla esa de oro que tanto anhelan nuestras compañeras. ¿Qué pasa con México, Puerto Rico, Venezuela? No, los rivales, imagínate, son de los entre los 10 del ranking mundial y solo ir a ganar los partidos día a día para ver y lograr el objetivo. ¿Vas a jugar el campo corto? ¿Cómo te sientes en esta posición? Bueno, los profesores me están requiriendo mucho, una posición muy complicada. He ido ganando mucha confianza y espero dar al máximo de mí en esa posición. Bueno, un equipo bastante bueno,
bastante compacto, muy unido. Nos ayudamos, mucha ayuda mutua entre todas y estamos muy bien enfocadas en el trabajo que venimos haciendo ya hace más de un año, que viene siendo el mismo trabajo, con vista a esa medalla tan ansiada en los Juegos Centroamericanos, que vamos por el oro. ¿Se podrá el oro a pesar de México y Puerto Rico? Sí, yo pienso que sí, un equipo que ya se ha creído que está en buena forma, que viene ya en diferentes eventos ya presentando buena forma, lo mismo en todos los aspectos del juego, defensa, picheo y ofensiva, y creo que sí, a pesar de que tenemos a México y a Puerto Rico, dos equipos entre los 5 de ranking ahí en el área, pero vamos por el oro. El equipo está preparado últimamente por los Juegos Centroamericanos, nos hemos preparado muy bien, todos nos sentimos físicamente bien y mentalmente bien también. ¿Podrá ser real la medalla de oro ante rivales tan fuertes como México, o Puerto Rico, o Venezuela? Sí, nosotros estamos enfocados en ese objetivo que es el que tenemos del oro centroamericano. A mí me quedó la espina aquella del 2014 que cogí plata y sí quisiera, y todas estamos enfocadas en el objetivo ese del oro centroamericano. Seguimos en Cuba Visión Deportes hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nos encaminamos a la última semana de competencia. Jesús Muñoz, ¿qué podemos esperar por Cuba? Deportes con muchas posibilidades de medalla para nuestro país, pero también para Colombia, pensando en esta lucha Cuba-Colombia. Bueno, 30 segundos antes de hablar precisamente de esos deportes que restan, donde yo creo que hay uno que es el que en el que Cuba tiene que apostar prácticamente casi todas sus posibilidades, que es el atletismo. Hay que resaltar también, lo dejaba, la labor del tenis de mesa. Sí, muy señor. Seria la labor de ese colectivo del tenis de mesa, que merecen la felicitación. El judo estuvo bien en estos Juegos Centroamericanos y levantamiento de pesas, un deporte que antaño nos acostumbró a arrasar en citas centroamericanas. Ya sabemos que en el entorno de nuestra región, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, son países que son potencias ya no solo a nivel continental, sino a nivel mundial. Así que la actuación de levantamientos de pesas, sobre todo las muchachas, yo creo que meritoria. También de lo que queda, yo creo que el atletismo es la gran apuesta ahora mismo de Cuba para intentar pegarse, acercarse a lo que puede hacer la delegación cafetera. Yo no soy optimista. Un dato. Los pasados Juegos Centroamericanos, el atletismo lo ganó Colombia. Exacto. Con 11 de oro y Cuba tuvo 10. Ahí va. Esto no va a cambiar mucho. Exacto. Pero el pronóstico de Cuba es de 6 de oro en estos Juegos Centroamericanos del Caribe. Y hay un deporte que no hemos hablado y que debe sumar 5 o 6 de oro, que es el ajedrez. Nueva incorporación en el entorno centroamericano. Sí. Ahí vamos. En el caso del atletismo, ¿por qué decía que no soy optimista con intentar rebasar a la delegación de Colombia? Es que justamente los deportes que restan son deportes donde Cuba va a sumar, pero donde Colombia también ha demostrado en las últimas citas que es potencia a nivel regional. Y además del atletismo, no solo tenemos que hablar de Colombia, claro. A pesar de que Jamaica va con una delegación discreta, a pesar de que en general las naciones del Caribe van con delegaciones discretas, hay nombres propios allí en el entorno regional que van a ser bien difícil que Cuba pueda alcanzar los pronósticos, aunque hay figuras jóvenes también de Cuba con poco roce internacional, pero con resultados muy estables, claro, en confrontaciones en el Estadio Panamericano, en alguna que otra en la gira europea, pero que pueden dar la sorpresa en este caso. Y en el ajedrez, uno de los deportes que demoró, yo creo, su inclusión en este tipo de justas multideportivas, Cuba tiene grandes posibilidades realmente de sumar varias medallas de oro. Tiene equipos potentes y ajedrecistas de experiencia. En el caso de los que son jóvenes también curtidos en competencias en la región, en competencias en España, en los memoriales Capablanca. Y yo creo que Cuba aquí sí, digamos que es favorito. Una actuación del ajedrez, de hecho, que no sea dominar los juegos, en mi opinión, estaría por debajo de todo lo esperado, porque es un deporte que está llamado a dominar. Y Durán, además aquí habría que hablar del taekwondo, del canotaje, de la continuidad de la lucha, de lo que puede aportar la esgrima. Son algunos de los deportes que deben sumar a Cuba hasta llegar a ese pronóstico de unas 70 de oro. Está entre 70 y 80 es el propósito. Es el propósito, pero en el caso del atletismo, por ahí está la cosa. En el caso del atletismo, sí, disculpa, a más allá del atletismo de Colombia le quedan dos deportes como el ciclismo y el patinaje, por citar dos que realmente suman mucho. Sobre todo el patinaje. Ahora, en el ciclismo, en el atletismo discrepo contigo. Yo creo que Cuba puede acercarse a las 10 medallas de oro. Yo también, pero es el propósito. Puede acercarse a las 10 medallas de oro. No creo que vayan a sobrepasar la decena de títulos, pero yo pienso que
puede estar entre 8 y 10 medallas de oro. Estamos de acuerdo. De todas maneras, va a ser el atletismo debe ser el deporte que escolte a la lucha como los que más títulos le den a la delegación cubana. La lucha va a ser la disciplina que le dé más coronas. El tiro deportivo debe sumar algo más. El tiro deportivo ejecución. Debe sumar algo más en las jornadas que le restan. El remo se quedó por debajo. Mira que hablábamos de los deportes, el remo solamente 3 medallas de oro. Este es un deporte que en el 2014 Cuba ganó las 10 medallas de oro. En el 2018 ya ganó 5 y ahora ya ganó 3. O sea, se ve como ha habido un decrecimiento que tiene que ver también relacionado con el desarrollo que ha tenido el remo. Vamos cerrando con una apuesta porque se nos aprieta el tiempo. ¿Alcanzamos o superamos a Colombia, segundo lugar para Cuba? No soy optimista, creo que no. Yo creo que la pelea va a ser fuerte en la jornada final. Hasta el último momento. No me atrevería a dar un vaticinio. hay que superar esas 80, que es el límite alto del pronóstico. Yo creo que Cuba a 70 puede llegar, pero las 80 no las veo. No me parece tampoco. En esta última jornada, o sea, en la jornada del jueves, que fue la más reciente, donde en el momento que estamos haciendo Cuba Visión Deporte, Colombia ganó solamente una medalla de oro y Cuba ganó 8. Y la diferencia se acortó. Vamos a ver qué puede estar sucediendo. Pero mira lo que hay que sumar. Mira cuántos deportes hay que sumar. Yo creo que va a ser interesante hasta el final. El patinaje va a decidir. Sí, pero no me siento tan optimista que Cuba pueda ser segundo. Y quiero estar equivocado. Gracias. Nos veremos la próxima semana con el inicio de los playoffs y el cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana en nuestros horarios: sábado 12 de la madrugada, 6:30, 10:30 de la mañana, 14:30 y 18:30. Por Canal Caribe, 9:30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.